¿Y si Canelo no perdió, sino que eligió perder? Esta no es una teoría cualquiera, es una pregunta que retumba como un eco entre quienes vivieron con el corazón en la mano aquel 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas. Porque esa noche, más que un combate, fue un terremoto emocional, una lucha por el orgullo mexicano, por la identidad de un pueblo que se volcó en masa al Allegiant Stadium, más de 70,000 almas, y millones más en todo el mundo a través de Netflix. Y tú que estás viendo esto, coméntanos. ¿Desde qué ciudad nos acompañas hoy? Porque este canal lo hacemos juntos y hoy tenemos una meta clara: alcanzar el máximo de visualizaciones posibles y sumar 500 nuevos suscriptores solo con este video. Si llegamos, vamos a lanzar un contenido exclusivo con las verdades y bastidores que nadie se atreve a contar. Así que suscríbete ahora mismo. No pierdes nada y puedes ganar mucho. Si no te suscribes y no ves el video hasta el final, el algoritmo ni siquiera te recordará. Pero si lo haces, serás parte de los primeros en recibir cada revelación. Aunque estés haciendo otra cosa, déjalo rodando. Tu apoyo hará la diferencia. Y sí, tenemos una sorpresa impactante al final. Créeme, el que llega hasta el final se adelanta a todos los demás. Pero volvamos al ring, porque lo que pasó esa noche dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente una victoria limpia de Terence Crawford o hubo algo más detrás? Algunos comienzan a murmurar sobre un supuesto acuerdo silencioso, un sacrificio estratégico por parte de Canelo que podría tener objetivos mayores de marketing, política de rankings o hasta presiones invisibles del negocio. No afirmamos nada, pero lo que sí podemos asegurar es que lo que se vivió no fue solo una pelea, fue una herida abierta en el orgullo mexicano. Una derrota que no solo dejó un campeón derrotado, sino a todo un pueblo cuestionando si hubo algo que no nos contaron. No era solo una pelea. Desde semanas antes, el ambiente ya ardía con banderas ondeando, calles decoradas, debates acalorados en redes sociales y familias organizando reuniones para ver la noche del campeón. Porque Canelo no subía al ring como un simple boxeador. Subía como el rostro de México, como el estandarte de una identidad que por décadas hizo del boxeo una extensión de su cultura popular. El orgullo nacional no estaba en juego. Ya había sido depositado sobre los hombros del pelirrojo de Jalisco. Los medios lo anunciaban como la última gran esperanza latina. Y en barrios de Los Ángeles, Ciudad de México, Monterrey y Miami, la euforia previa parecía a la de una final de Copa del Mundo. Las declaraciones de aficionados eran una mezcla de fe ciega y pasión desbordada. Canelo es el único que puede callar a esos gringos arrogantes. Se escuchaba en las esquinas, mientras apuestas y promesas se sellaban en cada mesa. En TikTok y Twitter, los videos y memes eran guerra total. Orgullo mexicano, Canelo es México y Crawford vea a caer eran tendencias diarias. La narrativa ya estaba escrita en la mente colectiva. Canelo no solo debía ganar, tenía que ganar. Su derrota no estaba contemplada, porque la emoción nacional había sido convertida en inversión emocional masiva. Pero cuando la campana final sonó, o veredicto fue anunciado, decisión unánime para Terence Crawford, con tarjetas de 116, 112, 115, 113, 115 y 113, el silencio pesó más que cualquier golpe. En segundos, las sonrisas desaparecieron. Lo que debía ser una celebración se convirtió en un luto emocional. Redes se llenaron de lágrimas, incredulidad y rabia. Algunos negaban la derrota. Otros gritaban trampa. Muchos simplemente no podían aceptar lo que acababan de presenciar, porque no fue Canelo el que cayó. Fue el espejo donde millones se veían refletidos. No fue una guerra de músculos, fue una guerra de mentes. Crawford entró al ring con una precisión quirúrgica. Desde el primer asalto,
su estrategia quedó clara: desactivar a Canelo con movimientos laterales, jabs punzantes y un control de distancia impecable. Mientras el mexicano intentaba cortar el ring, Crawford simplemente desaparecía, reapareciendo con combinaciones limpias que minaban lentamente la moral de su oponente. Cada paso que daba era calculado, cada golpe pensado. El estadounidense no peleó con furia, peleó con lógica, con frialdad clínica, un ajedrecista disfrazado de pugilista. Después de la derrota, Canelo fue honesto y su humildad sorprendió a muchos. En rueda de prensa declaró: "No pude descifrar su estilo. Crawford tenía todo: velocidad, técnica, combinaciones. Hice lo mejor que pude". Fuente: memamania.com, ESPN Deportes. Esa frase, simple y directa, escondía un torbellino interno. Porque si Canelo, con su experiencia, su equipo de élite y años de dominio, no pudo encontrar la clave, ¿había alguna forma real de ganar? ¿O peor, su equipo falló en preparar el plan adecuado para enfrentar a alguien como Terence? Aquí surge una tensión que aún divide opiniones. Algunos analistas señalan que Canelo confió demasiado en su potencia, olvidando adaptar su estrategia al ritmo imprevisible de Crawford. Otros creen que la derrota era inevitable. Crawford simplemente está en otro nivel. Pero también están los que se preguntan en voz baja: ¿y si esta lucha no fue solo técnica, sino política? ¿Y si había motivos mayores para que Canelo aceptara ser neutralizado? Esas preguntas, aunque incómodas, solo amplifican el misterio de una noche que aparentemente tenía todo definido, pero que hoy sigue siendo un rompecabezas. Canelo no lloró, no gritó, no protestó. Apenas bajó la mirada, aceptó el veredicto y se retiró en silencio. Para muchos, ese comportamiento fue digno. Para otros, fue extraño, demasiado extraño. Porque no era solo una derrota más, era la pérdida del cinturón indiscutible frente a un rival que subió 2 categorías para enfrentarlo. ¿Dónde quedó el orgullo herido? La rabia de quien lo dejó todo. ¿Por qué un guerrero que representa a millones optó por callar tanto y tan pronto? Los rumores no tardaron. En foros, medios independientes y hasta entre comentaristas de boxeo, comenzaron a surgir teorías sobre un acuerdo no oficial. ¿Y si Canelo, al borde del desgaste físico tras años de guerra en el ring, aceptó ser parte de una transición pactada para dejar paso a Crawford como el nuevo rostro del boxeo? ¿Y si hubo factores políticos, económicos o estratégicos detrás de su serenidad? No es la primera vez que el mundo del boxeo levanta cejas con combates que terminan con más preguntas que respuestas. Y esta pelea, según algunos, huele a eso. La pieza que más inquieta es la negativa de Crawford a una revancha inmediata. No la necesitamos, dijo su equipo, descartando cualquier posibilidad de un segundo combate, según Infobae.com y ESPN. ¿Qué campeón histórico rehúsa a reafirmar su dominio? ¿Qué promotor renuncia a una bolsa millonaria por la pelea más esperada? El silencio de Canelo se entrelaza con el silencio de Crawford, y entre tanto silencio crece el ruido de la sospecha, un ruido que nadie confirma, pero que todos escuchan, un eco que transforma una derrota deportiva en una intriga que aún no se resuelve. Las redes no perdonan. Apenas unas horas después del combate, figuras mediáticas como Jake Paul comenzaron a disparar con munición pesada. Canelo está sobrevalorado, escribió, como si quisiera reducir años de gloria a un solo resultado. Oscar de la Hoya, quien fue su promotor durante parte de su carrera, no se quedó atrás. Siempre fue un gran fracaso, declaró sin titubeos, como si lo personal pesara más que lo profesional, según AES.com, thesun.co.uk. Los ataques llegaron como una estampida, y lo que fue una derrota deportiva se convirtió en un intento público de cancelación de legado.
Pero cualquiera que haya seguido la trayectoria de Canelo sabe que esa narrativa no se sustenta. Hablamos de un hombre que fue campeón en 4 divisiones distintas, que llenó estadios durante más de una década y que puso el boxeo mexicano en los ojos del mundo. El intento de borrar todo eso por una sola noche es más un síntoma de envidia que de análisis. Y lo más revelador es que muchos de esos que ahora lo critican se enriquecieron construyendo su imagen. Frente a las críticas, voces con peso salieron a equilibrar la balanza. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue contundente. Es fácil estar con el campeón, pero muchos abandonan al que pierde. Canelo ha dado todo por el boxeo y su lugar en la historia está asegurado. Fuente: milenio.com. Incluso miembros del equipo de Crawford reconocieron que el legado de Canelo está cementado, que su impacto va más allá de títulos y que aún tiene un rol relevante en el deporte. Fuente: bloodyelbow.com. La historia no se borra con un tuit, y el respeto no se destruye con un comentario viral. Canelo llegó al combate con la sombra de la exigencia absoluta: ser invencible, imparable, infalible. A sus 35 años, con más de 60 peleas profesionales en el cuerpo y múltiples guerras libradas en el ring, muchos esperaban que mantuviera el mismo ritmo que tenía a los 25. Pero el tiempo es un enemigo silencioso, y esa noche en Las Vegas se hizo visible. Analistas como los de Los Angeles Times señalaron que el mexicano se veía cansado y desgastado, con una movilidad reducida y menos explosividad al cerrar la distancia, según latimes.com. Durante varios asaltos, Canelo pareció perseguir sombras. Sus piernas no respondían con la misma agilidad, sus combinaciones eran más predecibles y sus intentos de cortar el ring resultaban frustrados por la fluidez de Crawford. No era falta de corazón, era el cuerpo diciendo «basta». Aún así, no cayó, no se rindió, no retrocedió. Siguió de pie, recibiendo y devolviendo, resistiendo con la dignidad de quien sabe que está luchando no solo contra un rival, sino contra el tiempo. Y aquí se abre una reflexión que toca fibras más profundas, porque hasta los gigantes envejecen. Incluso los héroes sienten el peso de los años en las articulaciones, en la respiración, en los reflejos. ¿Pero acaso eso los hace menos leyendas? No. Al contrario. La grandeza no se mide solo por los títulos ganados, sino por la forma en que se afrontan las derrotas inevitables. Ver a Canelo pelear con un cuerpo que ya no era el mismo, pero con el alma intacta, fue más inspirador que cualquier knockout, porque mostró algo que el boxeo pocas veces enseña: la humanidad detrás del mito. Lo que ocurrió en el ring fue apenas la chispa. La verdadera explosión ocurrió en las redes sociales, donde el combate entre Canelo y Crawford se convirtió en un campo de batalla ideológico. No era solo una pelea entre dos estilos, sino entre dos representaciones culturales profundamente arraigadas. Por un lado, el orgullo latino encarnado en Canelo. Por el otro, la herencia afroamericana del boxeo, representada por Crawford. Las discusiones rápidamente salieron del cuadrilátero y se convirtieron en una guerra de identidades, de narrativas históricas no resueltas. Está claro cómo ciertos sectores usaron la victoria de Crawford no solo como celebración deportiva, sino como ataque étnico. Frases como "Y'all Mexicans can't fight, man, your arms too damn short". Ustedes los mexicanos no pueden pelear, sus brazos son muy cortos. No fueron simples provocaciones, sino expresiones de un desprecio profundamente enraizado. Otras afirmaciones como "This was more than just a competitive sporting event. This was about racial pride". Esto fue más que un evento deportivo competitivo, fue sobre orgullo racial. Expusieron la carga simbólica que muchos colocaron sobre esta lucha. Así,
Lo que para algunos fue solo boxeo, para otros fue una radiografía de la sociedad contemporánea. Divisiones raciales, estereotipos perpetuados y una lucha constante por reconocimiento. Canelo, sin querer, se convirtió en un estandarte de su cultura, y su caída fue usada por algunos como excusa para reforzar narrativas discriminatorias. Pero también encendió una resistencia. Miles de mensajes defendiendo el legado latino, exigiendo respeto y recordando que perder no significa desaparecer. El ring fue un espejo, y lo que se reflejó fue mucho más profundo que dos cuerpos en combate. Fue la lucha eterna por el derecho de ser valorado más allá del resultado. Perder un combate no siempre significa perder relevancia. Y Canelo lo demostró con cifras que hablaron más alto que cualquier tarjeta de juez. La noche del 13 de septiembre de 2025, el Allegiant Stadium de Las Vegas se convirtió en un templo del boxeo. Más de 70,000 espectadores asistieron en persona, batiendo récords históricos para un evento pugilístico en suelo estadounidense. Pero eso fue solo el comienzo. La transmisión por Netflix superó los 41 millones de visualizaciones a nivel global, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más vistos del año, según Reuters.com, MMAfighting.com y ESPN.com. Y lo más impactante, la mayoría de esas vistas no fueron por Crawford, fueron por Canelo, por su historia, su legado, su carisma, porque aún en la derrota fue él quien cargó con la atención mundial. Fue su nombre el que generó expectativa, movilizó masas y encendió debates. Mientras Crawford buscaba su lugar entre los grandes, Canelo ya estaba allí. Su caída fue noticia porque él es noticia. Su derrota fue magnética porque su figura sigue siendo magnética. Esa es la fuerza de una marca que va más allá del rendimiento del día. En un deporte donde la popularidad es tan valiosa como el talento, Canelo sigue liderando. Su sola presencia garantiza estadios llenos, contratos millonarios y atención global. Es un fenómeno cultural, un ídolo moderno, un símbolo para millones. Puede que haya perdido una pelea, pero ganó algo más raro, la capacidad de mantenerse relevante incluso cuando el marcador no lo favorece. En el boxeo, como en la vida, no todos los golpes se cuentan con puntos. Algunos se cuentan con impacto, y en eso Canelo sigue invicto. Tras la tormenta llega la niebla. Y en medio de esa incertidumbre, la pregunta más repetida entre aficionados, periodistas y exboxeadores es una sola. ¿Qué hará Canelo ahora? El golpe no solo fue físico, sino simbólico. Perder su estatus de campeón indiscutible frente a un rival más liviano en teoría dejó cicatrices, pero también abrió posibilidades. En programas como ESPN Knockout y artículos de Estadio Deportes, varios analistas coincidieron en lo mismo. Canelo necesita enfriarse, procesar esta derrota y planear con calma sus próximos pasos. Fuente: espndeportes.espn.com, Estadio Deportes, Pemequeques. Una revancha inmediata fue descartada por el propio equipo de Crawford, alegando que no les interesa repetir un combate que ya está definido. Fuente: Infobae.com. Eso deja dos caminos para Canelo. O se reinventa o se retira. La opción de la reinvención, aunque arriesgada, tiene peso. Cambiar de categoría, modificar su estilo de entrenamiento, replantear su estrategia mental. Hay ejemplos históricos de leyendas que regresaron mejores tras tocar fondo. Pero también existe la posibilidad de que esta haya sido su última gran batalla. Con una carrera tan extensa, llena de logros, podría optar por retirarse en alto, con la frente en alto. Sin embargo, algo en el silencio de Canelo hace pensar que aún no ha dicho su última palabra. El espíritu competitivo que lo llevó a la cima no desaparece con una derrota. Puede que esta pausa sea solo el comienzo de un nuevo ciclo.
uno más introspectivo, más estratégico, más humano. Porque si algo quedó claro esa noche, es que Canelo aún tiene mucho que enseñar, no solo con los puños, sino con su historia. Y en esa historia, aún falta escribir el capítulo de la redención. Toda leyenda pasa por la oscuridad antes de reencontrar la luz. Esa es la esencia del viaje del héroe. Ser golpeado, caer, sentirse perdido y aún así levantarse. Canelo, ese ídolo forjado a golpes y aplausos, ha cruzado el umbral más doloroso de su carrera. Pero es justo ahí, en ese punto de quiebre, donde nacen las historias que verdaderamente importan. Porque el dolor, bien entendido, no destruye, reconstruye. Las cicatrices no son debilidades, son huellas de coraje. Y la derrota, si se abraza con sabiduría, se convierte en combustible para el renacimiento. El boxeo conoce otros que cayeron y regresaron como leyendas. Muhammad Ali fue despojado de su título, marginado y desacreditado, solo para volver y demostrar por qué era el más grande. George Foreman, tras retirarse en silencio, volvió con 45 años a conquistar el título mundial. Incluso Tyson Fury, tras tocar fondo por problemas de salud mental, volvió más fuerte y se convirtió en campeón indiscutible, según referencias generales al legado del boxeo, ESPN.com y la historia del boxeo mundial. Canelo ahora está en esa misma encrucijada. Lo que haga a partir de aquí definirá no solo su carrera, sino su legado eterno. Si elige volver, será una prueba no de su cuerpo, sino de su espíritu. Si decide colgar los guantes, lo hará habiendo marcado una era. Pero si opta por reescribir su historia, cicatriz por cicatriz, estaremos presenciando algo aún más poderoso que una victoria: la transformación de un hombre en mito. Porque los héroes no son los que nunca pierden, sino los que se atreven a pelear, incluso después de perder. ¿Qué significa perder con dignidad? En un mundo donde se idolatra la victoria y se descarta al derrotado, Canelo entregó una lección silenciosa. No se arrodilló, no buscó excusas, no golpeó después de la campana. Aceptó. Y ese gesto, lejos de hacerlo más débil, lo elevó. Porque aceptar una derrota pública, cuando se carga el peso de todo un país sobre los hombros, no es fácil. Requiere fuerza interior, requiere madurez y, sobre todo, requiere amor por algo más grande que uno mismo, su gente. ¿Cómo se sigue adelante después de eso? Después de fallarle, aunque simbólicamente, a millones de personas que te vieron como el representante máximo de su orgullo. Es ahí donde comienza el verdadero desafío. Porque no es volver al gimnasio, no es volver a subir al ring, es volver a creer, reconstruirse desde dentro. Y aún en ese proceso silencioso, las preguntas siguen flotando en el aire, como susurros que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos piensan. ¿Y si la pelea ya estaba definida antes del primer campanazo? Algunos insiders mencionan un ambiente extraño en el vestuario de Canelo. Un susurro de que ciertos compromisos con promotores, cadenas y contratos multimillonarios habrían favorecido un resultado pactado. ¿Fue Terence Crawford el elegido por las altas esferas del boxeo global? ¿Se habría pedido a Canelo no ir con todo por motivos que nunca conoceremos? ¿Hubo un acuerdo silencioso no escrito para cambiar el rumbo de la narrativa del boxeo mundial? No afirmamos nada. Pero en el boxeo, como en la política, hay derrotas que pesan demasiado y silencios que gritan más fuerte que cualquier declaración oficial. Y quizás, esa noche en Las Vegas, el público no fue el único que se quedó con la sensación de haber presenciado algo que no estaba del todo claro. Hay derrotas que duelen, pero también hay derrotas que enseñan, que purifican, que revelan quiénes somos realmente cuando las luces se apagan y el ruido se desvanece. Lo que vimos con Canelo no fue solo un combate perdido,
fue una muestra de humanidad, de humildad, de resiliencia, de la capacidad de mantener la cabeza en alto cuando el mundo quiere verla agachada. Y eso, en un deporte donde muchos solo saben brillar en la victoria, es un acto de grandeza silenciosa. En esta historia no hay un villano claro. Hay tensión, hay rumores, hay preguntas sin respuesta. Pero por encima de todo, hay una lección que todos podemos llevarnos. Perder no te convierte en menos, no borra tu historia, no te arrebata tu esencia. Al contrario, puede ser el punto exacto donde todo comienza de nuevo. Canelo, con todos sus errores, con todas sus batallas, con todos sus silencios, sigue siendo un símbolo de lo que significa pelear por algo más grande que uno mismo. Por orgullo, por identidad, por cultura, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Si esta historia te tocó de alguna manera, si sentiste algo, si te ayudó a ver desde otra perspectiva, te invitamos a apoyarnos. Dejamos en el comentario fijado el enlace para descargar nuestro ebook especial sobre esta historia y sus bastidores. Si tiene sentido para ti adquirirlo, además de aprender más, estarás apoyando directamente al crecimiento de nuestro canal. Estamos construyendo algo grande juntos, y si logramos alcanzar nuestra meta de suscriptores esta semana, prometemos lanzar un nuevo video exclusivo revelando verdades jamás contadas sobre los bastidores del boxeo profesional. Suscríbete, forma parte de esta comunidad y recuerda, no siempre gana quien levanta el cinturón. A veces gana quien no deja caer su espíritu. Nos vemos pronto.